Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Pesaj, un mes de Pesaj. Y bueno, quiero compartir con ustedes mi pantalla para retomar donde habíamos quedado. Hace 8 días estuvimos viendo una cronología de los hechos, de cómo fue aconteciendo previo a semanas, un mes, lo veíamos aquí, un mes, 2 semanas antes, unos días previos, ¿sí? Y estuvimos analizando muchos sucesos y el día de hoy vamos a ver lo que es el ser de Pesach, pero quiero retomar aquí gráficamente. A ver, ok. Quiero retomar aquí gráficamente lo que veníamos viendo la semana pasada y básicamente llegábamos como a la conclusión que el día que se presentaba el Cordero, que era el 10 de Aviv, pues ese día fue que entró Yeshua a Jerusalén y lo recibieron con hojas de palmera y todo lo que vimos la semana pasada. Empezamos a estudiar esa cronología a partir del Evangelio de Juan, porque digamos que cronológicamente el que está más organizado y en los otros se presentan algunas dificultades de orden cronológico. Entonces, por eso decidimos hacerlo desde el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos presenta que fue previo al ser de Pesaj, cuando Yeshua cena con sus discípulos, y lo tenemos aquí, que es que precisamente en la noche del 14, o sea, iniciando el día, que recordemos que los días en el calendario del Creador, los días empiezan al caer la tarde y terminan cuando hay luz termina, ¿no? Y empezando ese día 14 en la noche fue cuando fue la cena de Yeshua con sus discípulos, que es lo que vamos a estar profundizando un poco el día de hoy. Y estuvimos viendo cómo a lo largo de esa noche va a venir el tema vienen pues en medio de esa cena, que era una preparación para Pesaj, que tenía varios de los elementos, pero que evidentemente el Mesías estaba tratando de enseñarles esa nueva interpretación, como ellos debían hacer el seder de Pesaj. Vimos cómo en la hora sexta, ya en el día de la mañana, la hora sexta más o menos alrededor de las 12 del día, pues Pilato lo va a entregar. Previo a eso vimos cómo lo llevaron a Anás y Caifás, el sumo sacerdote, luego lo llevaron a Pilato, luego Pilato lo mandó a donde Herodes y Herodes lo volvió de nuevo a donde Pilato y ya Pilato lo entrega a ser crucificado, ¿no? Y bueno, aquí en la gráfica nos muestra de que es el 15, al caer la tarde, empezando el día 15 en la noche, donde se abre con el Seder de Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura. Quiero empezar hoy precisamente analizando lo que es el Seder de Pesaj, contrastándolo con la cena de Yeshua con sus apóstoles, ¿sí? Hay algunas dificultades en los evangelios donde vamos a ver que, o sea, si ustedes lo leen acerca pues de esta cena, lo va a mostrar como si fuera un Seder de Pesaj y aparentemente algunas contradicciones que pueden presentar ahí. De hecho, hay varias posturas basadas en estos pasajes. El catolicismo lo ve de una forma, el cristianismo también, en las raíces hebreas también se ve de diferentes formas. Yo aquí les estoy presentando esta información como que fue una cena previa por muchas dificultades que se presentarían si hubiera habido un ceder, si hubiese sido un ceder de Pesaj, porque si no Yeshua no hubiera sido el cordero de Pesaj, ¿sí? Pero también yo estudiando con uno de mis maestros, Rico Cortés, pues ustedes, algunos lo conocen, yo sé, él lleva estudiando más de 20 años con su maestro que lleva 30 años, Joseph Good, acerca del templo y todas estas temáticas allá mismo directo desde Israel. Y en una de las clases hablaba de que habían algunas evidencias de que posiblemente se pudo haber celebrado un Seder en esa noche del 14. ¿Por qué? Recuerden que yo les mostré a ustedes el testimonio de Flavio Josefo en unas clases anteriores donde pues recuerden que esta es una de las fiestas de peregrinación donde acudía mucha gente, ¿sí? Había muchos peregrinos que iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta
y hubo una celebración donde se sacrificaron alrededor de 256.500 corderos en Pesaj, ¿sí? El mandamiento dice que entre las dos tardes del 14, el 14 entre las dos tardes, se debe sacrificar el cordero de Pesaj. Y aquí vienen lo que son las interpretaciones, ¿no? Los samaritanos y hoy en día los caraítas interpretan esas dos tardes como ese lapso en que ya se ha ocultado el sol, pero todavía no han salido las estrellas y todavía no está oscuro. O sea, hay una parte del día cuando el sol se ha ocultado pero todavía no ha oscurecido. Para ellos la interpretación de entre las dos tardes sería ahí, cuando se hace el sacrificio de Pesaj, que eso durará, no sé, alrededor de media hora más o menos, o por lo menos acá donde digo yo, eso dura alrededor como de media hora, que ya no hay sol, pero tampoco está oscuro y no han salido la luna y las estrellas. Ellos interpretan que ese sacrificio era ahí, y si nos vamos al ceder de Pesaj original, pues yo creería que tendrían toda la razón del caso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en ese momento, cuando fue la salida de Egipto, cada uno sacrificó el cordero en su casa. Sí, o sea, es decir, no hubo 256.000 personas acudiendo a un mismo sitio a hacer un sacrificio, sino que cada uno en su casa hizo el sacrificio. Entonces, obviamente, fue diferente. Ya para tiempos de cuando se establece ya el tabernáculo y el Beit HaMikdash, el templo, pues ya los sacrificios se deben hacer ¿dónde? En el templo. Entonces ahí ya se aplicaría y ahí sí yo entraría en estar de acuerdo con lo que nos muestra la Mishnah, el Talmud y digamos estos textos históricos que son los únicos donde podemos echar mano de cómo se hacían las cosas en el templo, pues ya ahí, al tener que hacer 256.000 sacrificios en un solo sitio, pues si lo iban a hacer, si íbamos a interpretar entre las dos tardes como ese lapso de tiempo de media hora, pues definitivamente no se iba a poder. Entonces vimos cómo era el protocolo del templo, lo estuvimos viendo en las clases anteriores, de que había una franja horaria, incluso para Pesach se corría ese sacrificio vespertino, el sacrificio de la tarde se corría para a partir de ahí tener más horas y más tiempo para hacer todos esos sacrificios, pero aún así vimos en clases anteriores de que ese lapso de tiempo no hubiese alcanzado para sacrificar esos 256.000 corderos de Pesach. Entonces, ahí donde esta evidencia, más otras que, bueno, que no lo estamos aquí mostrando como una hipótesis, no estoy diciendo que eso sea real, sino que hay algunas evidencias como esa que les acabo de mostrar, de que de pronto se legisló de poder celebrar el Pesaj incluso desde la noche anterior, o sea, el 14, o sea, hacer como un Pesaj el 14 y el 15, y ojo, vuelvo y repito, esto es una hipótesis de que hay una evidencia, pero no se puede presentar eso aún todavía, porque pues no están todas las evidencias como para decir es así, pero sí se maneja esa hipótesis de que pudo haberse celebrado un Seder de Pesaj el 14. Es decir, que esta cena de Yeshua pudo haber sido un Seder, porque de pronto había mucha gente y el mandamiento dice que el que no celebre Pesaj, pues cortado del pueblo, ¿no? Y que no haga la celebración, estando ahí pudiéndola celebrar. Entonces hay una posibilidad y esto pues ayudaría a superar también esa dificultad que se presenta en los evangelios, que si nosotros leemos algunos evangelios nos vamos a ver de que ahí habla de que como si eso fuera un ser de Pesaj, de que en la noche del ser, y lo contrastamos con el evangelio de Juan y bueno, hay una disparidad ahí de ciertas cosas, pero eso digamos que arrojaría luz a que sea así. Pero vuelvo y repito, es una hipótesis nada más. Por ahora nosotros lo vamos a manejar en la forma en que se lo he presentado desde el Evangelio de Juan, ¿ya? Porque eso es una hipótesis y no lo podemos presentar aquí como una verdad, ¿ya? Espero que, bueno, eso haya quedado claro. Vamos a ver cuáles eran los requisitos para originales en el Seder original cuando salieron de Egipto que se habían establecido. Bueno, vimos varios, pero quiero resaltar aquí algunos que tienen que ver con el sentarse a la mesa. Dice en Éxodo 12:24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará, como prometió, guardaréis ¿qué? Este rito o esta costumbre. Ojo, esa palabra que aparece ahí, que se traduce como rito, es rito o costumbre.
Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de Pesach, de Adonai. Y por allá, en el siguiente capítulo, 13, versículo 10, dice, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y bueno, cuando estuvimos viendo a profundidad esto, veíamos de que los hijos tenían una participación activa. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué debía haber en esa mesa inicialmente? Que el Eterno mandó y que pues era como un mandamiento, dice. Pues primero había que buscar la levadura, sacar la levadura de las casas. Eso lo vimos cuando leímos los textos de Éxodo 12, cuando se establece el Pesa original. Hace 8 días estuvimos viendo algo acerca de ello, ¿no? De que con una lámpara, ¿sí? Con una lámpara o una vela, se buscaba esa levadura en las casas y hoy vamos a tocar algo de eso, pero ya contrastándolo con lo que nos muestra la tradición hoy en día. Y bueno, no me voy a adelantar, vamos a dejarlo ahí. Pues primero, sacar la levadura, era un mandamiento. Segundo, la bandeja o plato, ¿qué debía haber en la mesa? En el ser, el 15, un cordero, o sea, un cordero o dos corderos, dependiendo el grupo, ¿sí? El grupo si era de 20 personas y no alcanza un cordero, pues recuerdan lo que estuvimos viendo de la jagiga, que era un segundo sacrificio para poder que todos comieran. Entonces, uno o dos corderos, panes sin levadura y hierbas amargas, ¿sí? Está el relato, de hecho aquí lo vemos cuando los hijos preguntan, ¿qué es este rito vuestro? Pues el relato que es relatar a los hijos en la cena de Pesach la historia de la esclavitud y de la redención del pueblo. Hacía parte de esa cena, había que relatar a los hijos. El cordero entero que se debía comer en la casa, no sacar fuera de ella carne ni quebrar hueso suyo, no se podía quebrar hueso. Y otra exigencia, otro mandamiento que había era el tema de, le voy a pedir por favor que apaguen los micrófonos porque, okay. La circuncisión de que ningún extranjero puede comer el Pesach, para poder comerlo debe estar que debe circuncidarse, ¿sí? Y se hará como uno de la nación y ambos tendrán una misma Torah. Ahora, quiero que veamos hoy algunas tradiciones o las tradiciones o costumbres que se empezaron a incorporar a este rito. ¿Sí? Recuerden que van pasando el tiempo, es algo normal. Siempre les he dicho que todo pueblo, toda nación va incorporando tradiciones y costumbres, formas y maneras de hacer las cosas, ¿ya? Y el pueblo de Israel pues no fue ajeno a ello. El Eterno, el pueblo, basados en el mandamiento que el Eterno da, alrededor del mandamiento van a empezar a construir tradiciones y costumbres, porque por ejemplo vemos aquí que dice que se debe relatar a los hijos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Panes sin levadura. Deben haber panes sin levadura. ¿Cuántos? ¿Sí? Hay que sacrificar con un cordero, lo del cordero sí está más claro. Hierbas amargas. No dice cuántas, o sea, no hay una explicación a todas estas cosas y a partir de ahí se van a empezar a construir tradiciones de cómo hacer ese servicio, ese ceder, ceder, recuerden que significa orden, orden de la cena, ¿ya? Que es una cena litúrgica. Para el día de hoy vamos a utilizar estos libros que tengo aquí citados, vamos a apoyarnos en estos textos, quiero mostrárselos aquí. Uno que es el libro del templo, que es con el cual hemos venido trabajando y desarrollando esta temática. Y otro libro que tengo acá, que se llama El Tabernáculo, Guía Ilustrada. ¿Sí? Y nos vamos a apoyar también en una agada de Pesaj tradicional judía ortodoxa, que ahorita se las voy a mostrar en una imagen, ahí se las voy a mostrar. Y nos vamos a apoyar ahí porque hay cosas interesantes que Yeshua no solamente cumple con el tema de la Torah, sino que también empieza a cumplir con ciertas tradiciones que se van a ir formando y aún ahí, en medio de esas tradiciones que se forman, lo vemos a él también. Hasta el día de hoy, en una Haggadah judía ortodoxa, vemos al Mashiach en medio de esas tradiciones que se han añadido a esta celebración. Entonces vamos a empezar aquí
con lo que nos dice el libro del templo de Alfred Ehrenschaft. El libro del templo de Alfred Ehrenschaft nos relata, hablando acerca de este tema de Pesaj, si era igual en tiempos del Mesías a lo que es hoy, y nos dice así: así como la actual liturgia de la Pascua contiene relativamente pocas reliquias de los tiempos del Nuevo Testamento, igualmente la actual disposición de la mesa de la Pascua data de un tiempo en que los sacrificios ya habían cesado. ¿Sí? Claro, obviamente, evidentemente, una cosa era cuando se podía hacer el sacrificio del cordero y otra cosa es cuando ya no se podía hacer el sacrificio del cordero porque se había destruido el templo. Por otra parte, en cambio, la mayor parte de las costumbres observadas en nuestros días son precisamente las mismas que las de hace 1800 años. ¿Sí? Entonces, hace 1800 años, eso va dando alrededor de la época en que fue redactada la Mishnah, que recuerden que la Mishnah es la que nos arroja algunos datos acerca de todos estos temas del templo y de cómo se hacían las cosas en aquel tiempo, pero esa era una tradición oral que se supone se traía desde más atrás. Es decir, que lo que está planteado ahí, siglo II, siglo III, que sería 1800, lo que está plasmado ahí, algunas de esas cosas probablemente estaban en el primer siglo, otras probablemente no, porque ya no estaba el templo y eso cambiaba ciertas cosas. Pero entonces vamos a ir analizando qué estaba y en esa escena que hizo Yeshua, cómo se deja entrever ciertos elementos. Entonces, lo primero que se hacía antes de la celebración era la búsqueda del Hametz, ¿sí? Hace 8 días lo vimos, lo contrastamos con lo que pasó con Yeshua, con la traición de Judas, que sacó la levadura en ese momento y que había plazo hasta el 14, hasta el mediodía, y cómo aún, digámoslo así, los fariseos inspeccionaron a Yeshua. Los fariseos, el mismo Anás, Caifás, el mismo Pilato, estaban buscando ¿qué? El pecado en él. Sí, es decir, esa levadura, porque recuerden que la levadura representa el pecado. Y ellos estuvieron buscando alguna falta, ¿sí? Inspeccionándolo como cordero, y aquí lo planteo así, lo estuvieron inspeccionando como cordero que desde el 10 que él entró, lo empezaron a inspeccionar, pero ese día pues fue más aguda la inspección y no encontraron defecto en el cordero. Pero a la vez también podemos verlo como que él era ese pan sin levadura y precisamente ellos lo que estaban haciendo era tratar de buscarle levadura a él. Y lo curioso es que en el horario donde se quemaba la levadura, o sea, se inspeccionaba la levadura de la casa, se daba plazo hasta el 14, hasta el mediodía, la hora sexta, para quemar esa levadura y a partir de ese horario del 14, de las 12 del mediodía, ya no podía haber levadura en ninguna casa. Y vemos que, y eso viene de la tradición. Pues bien, Yeshua, en ese horario a las 12 fue cuando ya Pilato dijo, no hay falta en él, ya lo había inspeccionado Anás, Caifás, Herodes, el mismo Pilato, y ya lo entregaron para que lo crucificaran en ese mismo horario. Entonces vemos ahí que es una tradición, pero que Yeshua va cumpliendo aún con esa tradición. Dice en el libro La Haggadah para la familia de Art Ascroll Mesora Series, que es esta que tengo aquí, en esta imagen, que ahorita la vamos a ver, esta Haggadah, ese es el librito que vamos a utilizar también. De ese libro dice, búsqueda del Hametz previo a Pesach. Según una costumbre muy difundida, repartimos 10 trozos de Hametz por toda la casa antes de la búsqueda. Hace 8 días estuvimos viendo algo acerca de eso y lo habíamos sacado de la Mishnah y pues no hablaba de esto, de que había que repartir 10 trozos de Hametz, simplemente se buscaba que no hubiese levadura en la casa y se sacaba, pero aquí ya, mire que se va construyendo más y más y aquí ya nos habla en esta Haggadah del día de hoy, nos habla de repartir 10 trozos de Hametz por toda la casa antes de la búsqueda. Y dice ahí, esto no lo hace la persona a cargo de buscarlos. ¿Cómo se debía buscar? Se buscaba con una luz y se empezaban a buscar la levadura. En este caso, 10 trozos. ¿Por qué 10 trozos? Y entonces ahí lo conectamos con las 10 tribus de Israel. Las 10 tribus de Israel que ¿qué? Que fueron exiliadas, que se perdieron, que Yeshua dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido.
yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él es la luz. Y Él es la luz que viene a qué? A buscar lo que se había perdido. Y precisamente, ¿por qué no son 12 trozos que pudieran representar las 12 tribus de Israel? ¿Por qué 10? Ni ellos mismos pueden responder eso. O sea, ellos dan explicaciones cabalísticas y otro tipo de cosas, pero recordemos que esta celebración de Pesaj está conectada con la redención y el Mesías viene a redimirnos. Vimos allá en la profecía de que iba a haber un segundo éxodo de todas las naciones, ¿no? ¿Sí? No solamente de Egipto, sino de las tierras del norte. Leímos la clase pasada al comienzo. Entonces vemos cómo aquí, en medio de esa tradición, Yeshua cumple con esa, incluso con esas tradiciones que ellos han ido estableciendo. Yeshua es esa persona que viene a buscarlos con esa lámpara, que él mismo es esa lámpara que ilumina, y viene a buscar en medio de las tinieblas esos 10 trozos de Hametz que representan el pueblo que estaba lleno de pecado y que de allá nos ha sacado a nosotros. Nosotros somos parte de esos 10 trozos de Hametz que el Mesías ha venido a buscar. Miren qué bonito cómo el Mesías empieza a cumplir incluso hasta con esas tradiciones. Ahora, la mesa de Pesaj hoy en día es esta bandeja que está servido con esta bandejita que ustedes están viendo aquí. Miren que inicialmente al comienzo estábamos viendo que ¿qué era necesario? Lo que Dios exigió en la Torá. Los matzot, los panes sin levadura, las hierbas amargas y el hueso del cordero. Pero ya aquí en este plato vamos a ver otras cosas que la tradición fue anexando. Por ejemplo, ¿sí? Ya aquí se establece que eran 3 matzot, ¿sí? 3 matzot. Y esos 3 matzot, pues hay diferentes interpretaciones. Una de ellas que representaba los israelitas, los sacerdotes y los levitas, ¿sí? Pero hay otra interpretación que habla de que esos 3 matzot representan los 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, ¿sí? Y lo curioso es que vamos a ver ahorita a lo largo de esta enseñanza, si lo alcanzamos, espero que sí, que el de la mitad que representa a Yitzhak fue el que fue partido, ¿sí? Fue el que fue partido. Y Yeshua en la cena vamos a ver que él parte un pan y ese pan lo representa a él, ¿sí? En Yitzhak no se cumplió el sacrificio. Recuerden que Yitzhak era como un prototipo de Mashiach y él iba a ser sacrificado, pero Abraham lo detuvo. Y eso era como una sombra profética de lo que sí iba a cumplir Yehoshua, nuestro Mesías. Entonces aquí mire que en medio de todas estas tradiciones empezamos a encontrar cosas interesantes. Tenemos aquí las hierbas amargas, que estas hierbas amargas, lo que llamamos aquí maror, pero también tenía que ver con este jaceret, ¿sí? Y con el mismo carpaz, que también era una verdura que tenía también que ver con, que ya lo colocan aquí en la mesa porque nos recuerda pues la tierra. Recuerden que él lo sacó de Egipto para introducirlo en la tierra que fluía leche y miel. Entonces esta plantica también hace alusión a la buena tierra. Tenemos también el huevo duro, beitzá, y el ceroa, que es el hueso del cordero. Esto sí tiene que ver con el templo. El hueso pues representa, sí, como ya cuando ya se destruyó el templo, pues ya no podían hacer el sacrificio, entonces este hueso con un pedacito de carne representaba ese cordero que se sacrificaba en el templo. Y este huevo representaba, no tiene nada que ver con Babilonia ni mucho menos, este huevo lo que representaba era ese segundo corbán, o ese segundo sacrificio, la jagiga, de ese otro sacrificio que se hacía en caso tal de que el grupo fuera de 20 personas, un grupo grande con unos buenos comensales, ¿sí? También tenemos el jaroset, ¿sí? El jaroset que representa, que es una mezcla de manzana o de dátiles, nueces, algo dulce, como una compota, que representa los ladrillos que tuvieron que hacer los israelitas cuando fueron esclavos y que el faraón le doblegó las cargas a ellos. Las hierbas amargas que ya ustedes saben que, bueno, algunos de pronto no saben, las hierbas amargas que representa la amargura que vivió el pueblo como esclavo. Tenemos el agua salada que representa las lágrimas del pueblo
en medio de esa esclavitud, ¿sí? Las cuatro copas de vino, aún se habla de una quinta copa como la copa de Elías y que no se bebe, pero las cuatro copas que al parecer se atribuye a Hillel Hasaquén, Hillel el Viejo, que vivió en el siglo I y alcanzó a vivir alrededor del año 10 de la época del Mesías. Y él estableció ya, previo a que el Mesías naciera, ya había establecido esta tradición de las cuatro copas en el Seder de Pesach. Y tenemos la Agadá, ¿sí? La Agadá que pues precisamente, bueno, estas cuatro copas ahorita vamos a ver de dónde surgen. Y la Agadá pues que sí surge precisamente del mandamiento o sea, esto surge de la palabra, ¿no? Las cuatro copas y ahorita lo vemos. Y la Agadá también surge del mandamiento de explicar a los hijos lo que pasó en Egipto. Entonces ellos, de hecho la Agadá significa relato. Ya es un relato organizado de cómo hacer el ritual, de explicarle al niño y todo eso. Entonces mire que todo esto se va entretejiendo alrededor de los mandamientos del Creador. Pero aún así, el Mesías cumple con estas tradiciones también. Entonces, miremos aquí en la Misná. En la Misná nos da testimonios de algunos de estos elementos. Por ejemplo, dice en Pesajín 10:3. Se le pone entonces delante, hablando pues en Pesajín es pesa, ¿no? Se le pone entonces delante pan ácimo, o sea, los panes sin levadura, los matzot, lechuga, ¿sí? Ahí viene que vemos troncos de lechuga, y compota de frutas, aunque la compota no sea precepto. Esa compota está haciendo referencia ¿a qué? Al jaroset, ¿sí? Que es ese alimento preparado de sabor dulce, color oscuro y aspecto pastoso, este que tenemos aquí, ¿sí? Y simboliza precisamente lo que les decía ahorita, los ladrillos que tuvieron que elaborar los israelitas cuando eran esclavos. Otro testimonio en la Misná dice lo siguiente: en la vigilia de la Pascua, cuando se avecina el tiempo del sacrificio vespertino, o sea, el de la tarde, nadie debe comer hasta que no anochezca. Incluso el más pobre de Israel no comerá mientras no esté reclinado a la mesa, y no tendrá menos de 4 copas de vino, aunque sea de los de la escudilla. Bueno, hace 8 días estuvimos leyendo también de que unas semanas antes se abría el tesoro del templo, y les decía yo que se abría también para sufragar esas 4 copas de vino para la gente pobre también. Se tomaba de ahí porque era una halajá establecida de que todos, por muy pobres que fuera, tenía que tener esas 4 copas de vino. Y algo que también leemos aquí es que se come reclinado a la mesa. En ese tiempo, y esto es una costumbre que se fue formando en la época del el imperio griego y el imperio romano, donde las personas libres y de clase social prominente comían reclinados, ¿sí? Tenían lo que era lo que se llama un triclinio, que era como unos sofás, ¿sí? Como una especie de colchonetica, y comían recostados. Los esclavos, las personas que no eran libres, comían de pie. ¿Sí? Entonces digamos que esta costumbre se empezó a introducir. ¿Por qué? Porque pues el pueblo precisamente, recuerden que el pueblo era esclavo, y en la redención el Eterno dice que va a ser de ellos ¿qué? Un reino de sacerdotes, ¿ya? O sea, pasaron de ser esclavos a gente importante, a ser reyes y sacerdotes, parte de la realeza. Entonces, el comer reclinados representaba precisamente eso, que ya ellos no eran esclavos, sino que eran gente que libre, gente importante. Y eso es lo que quería representar. Y esa costumbre se tiene hasta el día de hoy. Eso no fue en el Pesaj original, sino que eso ya surgió después. Estamos hablando ya de Imperio Griego para acá. O sea, más o menos siglo IV, más o menos siglo III, antes de Mashiach, para acá. Pero en la época del Mashiach ya estaba, y ahorita que nos introduzcamos en el Seder, vamos a ver que ellos se reclinaban. Y eso nos va a mostrar precisamente eso. Y eso nos deja entrever también que cuando se compartía el evangelio, pues bueno, o sea, una persona esclava que comía de pie y iba a tener una celebración de Pesaj por lo menos una vez en el año, se iba a sentir como quién, como alguien libre, como alguien libre. Dice acerca de las 4 copas:
en el Talmud de Jerusalén, pues vimos que aquí ya en la misma Mishnah nos habla de las 4 copas, ¿no? Pero en el Talmud, pues ya nos introduce un poquito más en el por qué, ¿no? Dice, ¿de dónde las 4 copas? Rabí Yohanan, en el nombre de Rabí Benaya, correspondiente a las 4 entregas. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno y os sacaré, etcétera, y os tomaré como mi pueblo, etcétera. Te tomaré, te salvaré, te liberaré y te tomaré. Así está, aquí está tal cual, ¿no? Por eso está ahí entre comillas, está citado tal cual como está en el Talmud. ¿De dónde se basó Hillel para sacar el tema de las 4 copas? Bueno, de Éxodo 6, versículos 6 y 7. Y aún en el versículo 8 se toma para hablar de una 5.ª copa, que es la de introducirlos en la tierra. Pero pues esa no la cité aquí. Dice en Éxodo 6, 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai y os sacaré. La primera copa tiene que ver con esto. ¿Sacar de dónde? De la esclavitud. Los santificó, los apartó, ¿sí? Debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré, segunda copa, de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo. Ahí están las 4 copas, con esas 4 palabras. Los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ok, ahora vamos de ahí se toman estos elementos, digamos que ahí están esas evidencias en estos textos históricos. Ahora, el Seder de Pesach vamos a contrastarlo con la cena de Yeshua. Ya vimos que hay una posibilidad de que haya sido, de que en realidad haya sido un Seder el 14, no lo sabemos, pero si de esto llegase a corroborarse, pues nos arrojaría mucho más luz en cuanto a este tema de los evangelios, ¿no? Pero por ahora lo vamos a tratar como una cena de preparación en la cual Yeshua les va a explicar a sus discípulos cómo deben celebrar a partir de ahora el Seder de Pesach, y con esta interpretación de él como cumplimiento profético y un cumplimiento aún mayor de lo que ocurrió en el Éxodo de Egipto, ¿sí? Y ahí vamos a tomar como referencia, voy a tomar como base este texto del tabernáculo que le estoy mostrando aquí para, para esto que vamos a leer a continuación. Y igual vamos a tomar de la Agadá y del libro del templo, también va a estar ahí. Vamos a ver, de ahí vamos a ir comparando. Entonces tenemos aquí, si ustedes ven en amarillo, el Seder, cómo se hacía, y la cena de Yeshua, cómo nos muestra ahí esos elementos de esa cena. Dice la primera copa y el Kiddush. El Kiddush, que es la santificación y que tiene que ver con la copa de la palabra que dice yo os sacaré. Antes del inicio del Seder, era tradición que una mujer encendiera unas velas especiales para marcar el comienzo del momento sagrado. Obviamente esto está relacionado también con, recuerden cuando vimos Shabbat, el tema del encendido de luces, o sea, son tradiciones que van surgiendo y se van evolucionando, pero pues para este día, cuando se celebra el Seder, recuerden que también es un Shabbat. El día 15, cuando se comía la cena, pues también es un Shabbat. Entonces, pues se hacían algunas cosas del Shabbat normal. Dice, inmediatamente después, el que presidía la mesa levantaba la primera copa de vino, que es la copa de la santificación, y pedía la bendición. ¿Qué se hacía ahí? Bueno, básicamente ahí se daba las gracias, pues por el fruto de la vid, que era en el cual se estaba haciendo la bendición, por la escogencia, se empezaba a recordar por la escogencia de Israel entre las naciones, su santificación por medio de los mandamientos, pero recuerden que él los saca y les entrega lo de la Torá, y por estos tiempos de celebración en memoria de la redención y la liberación de Egipto, también por el establecimiento del calendario, por marcarle los tiempos señalados, por todo esto se daba gracias en esa oración y en esa bendición. En la cena de Yeshua que vemos, tenemos en Lucas 22, 17, hablando de esa cena, dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces, cuando se lee el relato, y bueno, ya después ustedes en sus casas van a poder leer, o leámoslo aquí, a ver, un momentico.
Dame un segundito, buscamos acá. Eso es Lucas 22:17. Sí, si ustedes leen aquí, bueno, aquí hablan unos títulos de institución de la cena del Señor. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Mire que ahí, pues, de acuerdo a los traductores, lo muestra como si fuera una Pascua, ¿no? Pero pues ya les expliqué al comienzo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim, ¿sí? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Ok, sigamos acá. Entonces vemos ahí un elemento que nos muestra que Yeshua estaba haciendo una cena como parecido a un ceder. Dice, primer lavamiento de manos y las hierbas amargas. En el ceder, cuando todos estaban listos para participar de la comida de la Pascua, el líder se lavaba las manos. Luego se pasaba entre los presentes un plato de agua salada. Ahí vemos pues el elemento del agua salada y cada uno sumergía allí una hoja de lechuga o perejil, que es lo que se conoce como carpaz, que veíamos acá en el plato, ¿sí? Carpaz. La sal era para recordar las lágrimas que los israelitas derramaron durante su esclavitud en Egipto. La hierba verde les recordaba el nuevo comienzo, ¿sí? Y recuerden que la salida de Israel de Egipto fue un nuevo comienzo, ¿sí? Y estas enseñanzas de Yeshua y a través de Yeshua, porque recuerden que él aquí iba a hablar del nuevo pacto y toda esta cuestión, pues el Pesaj en Yeshua también nos recuerda que un nuevo comienzo, ¿sí? Nosotros también éramos esclavos, esclavos del pecado, ¿sí? Esclavos del pecado, y el Mesías viene a redimirnos y a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Es decir, que nosotros también tenemos un nuevo comienzo, a partir de ahí tenemos una nueva identidad. Lo que pasó con el pueblo de Israel, con el pesaje en Egipto fue eso, eran esclavos y los sacó y los estableció como una nación, como un pueblo libre. Con nosotros también pasa lo mismo. Y esta cena representa lo mismo, ¿sí? Esta cena de preparación para hacer la interpretación del ser de Pesach, también nosotros estábamos perdidos entre las naciones, éramos gentiles y el Eterno nos ha sacado de esa esclavitud para darnos una identidad, para darnos una constitución, para establecernos y hacernos parte de su nación amada y escogida, Israel. En la cena de Yeshua, ¿qué dice? Yeshua fue más allá del tradicional lavado de manos, ¿sí? Y les dio una lección de humildad a los discípulos al lavarles los pies. O sea, en medio de todo este servicio que se estaba haciendo, Yeshua va más allá y empieza a lavarles los pies. Y recuerde que él ahí empieza a darles una serie de enseñanzas, ¿sí? Y eso lo vimos en Juan 13, del 1 al 17, que es pues todo este tema del lavado de los pies de los discípulos. ¿Sí? Dice, durante la recordación de las lágrimas de los israelitas, la traición de Judas fue también una experiencia amarga para Yeshua. ¿Sí? Ahí en Marcos 14:20 podemos leer. Vamos a buscarlo aquí. Dice, él respondiendo, les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. Bueno, cuando lo va a traicionar Judas. Pues obviamente fue un momento difícil, ¿no? Este tema de la traición de Judas. Entonces, vemos ahí como una nueva interpretación que Yeshua empieza a hacer en medio del ceder, hace este lavado, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada. Luego viene lo que es el aficomán. ¿El aficomán qué es? Bueno, la palabra aficomán tiene varios significados, pero uno de ellos es el que regresa. Y vamos a ver aquí lo interesante. Este aficomán, o esta costumbre sí viene al parecer viene después de la destrucción del templo, porque sería algo así como reemplazante del cordero. Vamos a leerlo aquí. Miren lo que dice.
En el Seder dice, el líder tomaba 3 trozos de pan, matzot, los 3 trozos que vimos allá arriba que estaban envueltos en 3 compartimientos diferentes. ¿Sí? Se tomaba 3 trozos del pan del matzot y los colocaba en una bolsa especial con 3 compartimientos. El matzá del medio se partía y uno de los trozos se guardaba en la bolsa del matzot. ¿Sí? Se partían no por la mitad, sino un poquito más grande, uno más grande que el otro, y el pequeño se guardaba en la bolsa del matzot y el otro se escondía debajo de un almohadón y se le llamaba aficomán. ¿Sí? Se escondía y se buscaba para comer al final de la cena. La cena de Yeshua dice, aunque la práctica del aficomán nos remite a la antigüedad, es bastante probable que, bueno, se haya originado luego de que los romanos destruyeran el segundo templo. En otras palabras, puede no haberse practicado en los tiempos de Yeshua. ¿Pero qué nos muestra esto? Bueno, que surgió como una tradición después, pero que aún así vamos a ver cómo a través de esta tradición nos revela más a Yeshua, nuestro Mesías. Más que digamos que el ser normalito, esta tradición. ¿Y por qué estoy hablando de esto también? Porque ustedes saben que en este tema mucha gente, o los que no saben, pues tengo aquí algunos que están más adelantados, pero hay otros que apenas están empezando. Entonces, bueno, les comunico que hay mucha gente que sataniza todas las tradiciones judías sin ni siquiera pues detenerse también a estudiarlas y analizarlas, ¿no? Y de dónde provienen, sino es que simplemente ya lo sataniza. Es claro que Yeshua atacó ciertas tradiciones, pero él no las atacó todas. Con unas estaba de acuerdo, con otras no, ¿ya? Pero aquí que vemos eso, de que hay unas tradiciones que establecieron incluso después y que si nosotros digamos que lo incluimos dentro del ser, eso nos va a dar incluso más elementos para revelar a Yehoshua, nuestro Mesías. Y eso me parece un punto muy interesante. Dice aquí, se tomaba la matzá rota para que todos la vieran y el que preside comienza a dar una explicación de la siguiente manera. Y esto lo saco de la Haggadah de la familia, que es una Haggadah de hoy en día. Dice, este es el pan de la aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Quien quiera que esté hambriento, que venga y coma. Quien quiera que esté necesitado, que venga y celebre Pesa. Ahora estamos aquí, que el próximo estemos en la tierra de Israel. Ahora somos esclavos, que el año próximo seamos libres. Y cuando leemos este texto, por lo menos a mí me recuerda palabras del Mesías que de Pesaj tomaba para enseñar. ¿Sí? Venid a mí todos los que estéis cargados, que yo os haré descansar. El que tenga hambre, venga a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Muchas veces vemos que Yeshua utilizaba estas palabras muy similares y que se utilizan hoy en día en el Seder de Pesaj, porque recordemos que él sabía que en un Pesaj era cuando iba a venir la redención. ¿Para quién? Para todos, a salvar al pueblo. Mire, esto es tradición y ahí vemos al Mesías. Ahora, la segunda copa y el Agadá. Dice lo siguiente. El líder tomaba la segunda copa de vino, ¿sí? La copa de las plagas, y la bendecía. Ninguno bebía de ella hasta que terminara la Agadá que es ¿qué? El relato. Ah, bueno, perdón. Aquí quería hacer algo puntual con este tema del aficomen, ¿no? Porque uno se guardaba para el final. Y es curioso que esa palabra aficomán significa el que regresa. ¿Y quién es el que va a regresar? ¿Quién fue el que fue partido? Mashiach, ¿no? Recuerden que esa matzá del medio que se partía representa a Mashiach, que fue partido y que, bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver también, que lo muestra el texto. ¿Y quién es el que va a regresar al final? Él. Entonces, mire cómo todos estos elementos que se van añadiendo, o sea, yo me quedo impresionado de cómo nos revela más a nuestro Mesías Yeshua, porque mire que ellos lo hacen y ellos no creen en que Yeshua es el Mesías. Pero ese mismo ser de ellos nos revela más a Yeshua, nos muestra más que Yeshua sí era el Mesías. Sigo, entonces acá el líder tomaba la segunda copa de vino, la copa de las plagas, y la bendecía.
ninguno bebía de ella hasta terminar el Agadá, o sea, el relato. En este momento un niño formulaba 4 preguntas, ¿sí? Estas 4 preguntas las sacamos pues de la Agadá. Dice, ¿por qué es esta noche diferente a todas las demás noches? En todas las demás noches podemos comer hametz y matzá, o sea, pan con levadura, o sea, cosas leudadas y también pan sin levadura, todas las noches. Pero en esta noche solo matzá, o sea, pan sin levadura. En todas las demás noches comemos muchas verduras, pero en esta comemos maror. En todas las demás, pues maror, pues que eran unas hierbas amargas especiales, ¿no? Seleccionadas. En todas las demás noches no remojamos ni una sola vez, pero esta noche 2 veces, que remojaban en el jaroset y remojaban en el agua salada. En todas las demás noches comemos, ya sea reclinados o sentados, pero esta noche todos nos reclinamos. Dice, y el líder de la ceremonia relataba la historia de la redención de Dios en el Éxodo. Por tradición, la respuesta debía abarcar al menos 3 elementos de la celebración de Pascua. Y esa tradición, o aquí, bueno, aquí no lo coloqué porque lo saqué de este libro, pero Gamaliel, el que fue maestro de Pablo, de Shaul, habla ahí, está en la Misna, habla de que se debían, o sea, en el Seder de Pesach se debía hablar de estas 3 cosas, de estos 3 elementos, del sacrificio, de las hierbas amargas y el pan sin levadura. En la cena de Yeshua, ¿qué pasó? Veámoslo aquí. En el relato del Evangelio sobre la última cena del Señor, las palabras, esto es mi cuerpo, que es cuando lo parte, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, son la interpretación que Yeshua hace de Pesaj, de la Pascua. Es aquí cuando el cordero sacrificado y el pan sin levadura adquieren mayor significado. Yeshua es el cordero de Dios, ¿sí? Juan el Inmersor dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, él el cordero de Dios sacrificado en nuestro lugar, ¿sí? Primera de Pedro 17 al 21. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, ¿no? 17 al 21. ¿Sí era? Sí, primera de Pedro. Ajá. Dice lo siguiente, a ver. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Elohim. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que Yeshua es ese cordero que fue sacrificado para redimirnos, para expiar nuestros pecados y demás. Él es el pan de vida que desciende del cielo. Juan 6:33 al 35. Leámoslo a ver. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí. Creo que hubo una interferencia aquí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Javi, ya te Sí, Javi, escuchamos. ya te escuchamos. Ok, dice. En Juan 6:33 al 35 dice. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Yeshua ya sabemos que representa ese pan sin levadura, esa matzá sin levadura, y representa también el cordero, elementos que estaban en la cena.
Bueno, el cordero no, él era el cordero. Ahí no era cordero porque si tomamos la hipótesis de que comió un ser, pues bueno, voy a ver un cordero, ¿sí? Si esto llegara a ser real. Pero si no, pues no puede haber un cordero porque el cordero se sacrificaba el 14 y esto era previo, nadie le iba a sacrificar un cordero. Estaría pecando el Mesías. Ahora, vámonos acá a esta segunda parte. Dice lo siguiente. La primera parte del Jalel y la segunda copa, donde dice, y os libraré. En el Seder, al final de la Haggadah, cuando ya se había contado, el niño hacía esas 4 preguntas y ahí automáticamente empezaba el padre, el anfitrión, el que presidía la reunión, pasaba a explicarle al niño y a contarle toda la historia. Obviamente esto lo contaba de acuerdo a la edad del niño, ¿no? De acuerdo a la capacidad de entendimiento que el niño tuviera. De esa misma forma, acorde a su edad, pues empezaba a relatarle, a contarle toda la historia de lo que ocurrió con el pueblo, ¿sí? El líder, después de que terminaba esto, el líder alzaba la segunda copa de vino e invitaba a todos a entonar la primera parte del Jalel, ¿sí? El Jalel, un canto, un salmo, que es el recitado de los salmos 113 y 114. Luego todos bebían la segunda copa, la de las plagas, y que se reclinaban al lado izquierdo, ¿sí? Ellos se reclinaban. Y ahí en el relato nos dice lo siguiente en Juan 13:21. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús o Yeshua amaba, estaba recostado al lado de Yeshua. Él entonces, recostado cerca del pecho de Yeshua, le dijo, Señor, ¿quién es? Bueno, aquí, ¿por qué estaban recostados? Porque sonaría, digamos que muchos, si vienen del catolicismo o del cristianismo, tienen la imagen de la última cena pintada por Da Vinci, que eran unas mesas totalmente occidentales de siglos muy posteriores. Eh, Evidentemente, en el primer siglo, en la cultura del Mesías, pues ya lo vimos que los esclavos comían de pie y solamente la clase aristocrática, los libres, las personas libres y de buena posición, pues comían reclinados. Entonces ellos al estar en esta cena que representaba esa liberación y comían reclinados y por eso el discípulo amado estaba recostado o estaba cerca del pecho del Señor. Tampoco es pues porque ahorita ya están saliendo en esta locura que estamos viviendo hoy a decir de que bueno, a decir cosas que ustedes saben que no son, ¿no? Pero no vamos ni a mencionar eso aquí porque pues eso es salirnos de todo contexto. Pero el punto es que por eso estaba recostado, es decir, que ellos estaban reclinados. O sea que sí era una cena simbólica del ceder o el mismo ceder. Eso queda aquí claro con estos puntos que vamos viendo que se hacían en el ceder y que estamos viendo en esa cena claramente de Yeshua. La cena de Yeshua, el Nuevo Testamento no nos ofrece un relato detallado de las últimas acciones de Yeshua, sino que se enfoca más en el nuevo pacto. Bueno, en 1 Corintios 11:25, ¿sí? Y el sacrificio de Yeshua que estaba por ocurrir. Aunque quizás recitaron la primera parte del Jalel y bebieron la segunda copa, en la escritura no ha quedado registrado. Es decir, pues que aquí nos habla claramente pues de que se reclinaban, pero en el relato no nos muestra claramente la segunda copa, ¿no? A ver, vamos acá. Segundo lavamiento de manos y comida de pesa. En el ceder todos se lavaban las manos, luego el líder tomaba los panes matzot y los partía en pedazos. Los sumergía en una mezcla de hierbas amargas, jaroset, y los repartía entre los participantes. Luego se participaba de la cena en sí. O sea, se sumergía las hierbas amargas en el jaroset, que era esa compota dulce, se sumergía y se repartió. En la cena de Yeshua, ¿qué vemos? Vemos alusión a esto. Dice lo siguiente. Como era tradición en la celebración de la Pascua, Yeshua mojó un trozo de pan. Sin embargo, usó este momento para indicar quién lo traicionaría.
En Juan 13:26 nos dice, respondió Yeshua, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces ahí vemos claramente este elemento alusivo a la cena de Pesaj. Dice, sigamos, la oración de agradecimiento después de la comida y la tercera copa. La copa de la redención, en la cual yo os redimiré. ¿Sí? Y es curioso que cuando Yeshua le hace bocado de pan, y lo leímos la semana pasada, le dice, vete y haz lo que tengas que hacer. Es decir, que ahí Judas se fue y fue a cuadrar todo pues para luego traicionarlo, traer pues toda esta gente armada a prenderlo, y Judas no estuvo en la copa de la redención, que es la que sigue aquí. Interesante eso, ¿no? Dice, la oración de agradecimiento después de la comida y la tercera copa, que es la copa de la redención, donde dice, y os redimiré. En el Seder, una vez finalizada la cena, nadie ingería alimentos, sino que el líder de la celebración servía la tercera copa de vino. Todos oraban agradeciendo por la tercera copa de vino, llamada la copa de la redención, y la bebían. En la cena de Yeshua dice lo siguiente, en Lucas 22:19. Luego de la comida, o sea que mire que aquí esto no está hablando luego de la comida, porque era una cena, ¿no? Y hemos visto en los relatos que era una cena, donde había comida, o sea, aparte de estos elementos rituales, pues había una comida, una cena festiva. Dice, Yeshua se levantó y tomó el pan matzá y dijo, o sea, ¿por qué lo hago alusión a que era una comida? Porque pues ustedes saben que otros campamentos, como el campamento católico o el campamento cristiano, van a hablar de una santa cena, van a hablar de una cena en la cual pues un pedazo de pan o una hostia y vino, y que esa era la cena. Pero vemos que en el relato pues era una comida, aparte de tener hierbas amargas, pan sin levadura, y todos estos elementos que estamos viendo que sí estaban presentes en la cena que Yeshua hizo, pues era una cena. No era una hostia y una copa o una copita y un pedacito de pan. Era una cena, ¿sí? Era una cena. Entonces ahí digamos que también empezamos a derribar este tema que en otros campamentos se maneja. Además de que, pues cada cuánto se hacía esto. Una vez al año. No cada 8 días, ni todos los días, ni una vez al mes, ni una vez cada 3 meses, no. Había un mandamiento estipulado que era que cada año, en tal fecha, en tal día, se debía hacer eso en memoria de. Y ahorita vamos a ver que Yeshua precisamente va a hablar de esto aquí. Mire lo que dice. Luego de la comida, Yeshua se levantó, tomó el pan, matzá, y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y recuerden que el Seder de Pesaj o el rito de Pesaj era ¿qué? Un memorial. ¿Sí? Cuando estuvimos allá estudiando Éxodo, y si no los invito a que vuelvan a leer Éxodo 12 y 13, nos habla de que es un memorial. Y aquí Yeshua está adicionando a ese memorial para nosotros, que hemos sido redimidos por su sangre, que hemos tenido nuestro propio Pesaj, lo hemos experimentado. Lo hacemos no solamente recordando lo que pasó en Éxodo, sino en el cumplimiento mayor, en memoria de nuestro Salvador, Yeshua, nuestro Mesías. Es decir, que él este memorial lo estaba de alguna forma reinterpretando, dándole una interpretación y un cumplimiento mayor, en memoria de mí. Y en 1 Corintios 11:25 dice, luego siguió con luego siguió con la tercera copa, la bendijo y declaró. Y aquí viene 1 Corintios 11:25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Sí? Recuerden que fue en esa cena cuando el pueblo sale y llegan al monte Oreb y se hace el pacto mosaico. ¿Sí? Se hace el pacto mosaico. Y luego tenemos allá
el pasaje de Jeremías 31:31, cuando dice, aquí que vienen días en los cuales haré un nuevo pacto, o haré una renovación del pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como en aquellos días que ellos, refiriéndose precisamente a este tiempo cuando él los libera de Egipto, dice, porque ellos ¿quiénes invalidaron el pacto? Ellos fueron los imperfectos, no el pacto, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido de ellos, pero este es el pacto que haré con ellos en aquellos días, escribiré mi Torá en su mente y en su corazón, que eso también nos lo ratifica el libro de Hebreos, donde cita precisamente que el nuevo pacto consiste en eso, en escribir la Torá en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso es lo que venía a hacer Yeshua, a renovar ese pacto, ¿sí? Ese pacto que se hizo precisamente a partir después de este Seder de Pesach, van a ocurrir todos esos sucesos de ese pacto, y él habla que este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, y cada cuanto se hacía esa cena de Pesach, para la cual él los estaba preparando, una vez al año, el 15 de Aviv. El 15 de Aviv, cada año hacemos una cena, no un pedacito de pan con un vino, no, una cena con todos los elementos porque es una fiesta que nos recuerda nuestra liberación, nos recuerda nuestra redención como hijos de nuestro Padre. Ahora, ya para terminar, la segunda parte del Jalel y la cuarta copa, que es la copa de la aceptación. Dice, y os tomaré. Es tomado esa palabra. En el Seder, una vez que todos bebían la tercera copa, recitaban la segunda parte del Jalel, o alabanza, que son los salmos 115 al 118. Nadie bebía vino entre la tercera copa y la segunda parte del Jalel. Una vez finalizado el canto, bebían la cuarta copa de vino, llamada la copa de la alabanza. Allí finalizaba el Seder. ¿Sí? En la cena de Yeshua y sus discípulos finalizaron la Santa Cena. ¿Sí? Y Mateo nos relata, y cuando hubieron cantado el himno, y este himno hace alusión a esos Jalel que cantaban en Pesaj. ¿Sí? O sea, miren que eso es algo muy claro, muy claro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. ¿Sí? Eso está en Mateo 26:30. Es probable que el himno entonado haya sido el Jalel, seguramente. No bebieron la cuarta copa. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sí? Bueno, algunos hablan que podía ser la copa de Elías, que no se tomaba, que por eso él no la tomó, que tiene que ver precisamente con el regreso del Mesías, ¿sí? Y por eso dice eso. Dice aquí, la última copa, o sea, él no la tomó, ¿por qué? Porque en Apocalipsis 19:9 nos dice lo siguiente, la última copa de la Pascua será bebida en la fiesta de las bodas del Cordero. Que recuerden que van a haber unas fiestas de bodas del Cordero y vamos a tener una cena, ¿sí? Vamos a tener una cena y lo que se plantea pues por los textos bíblicos que va a ser como un Pesaj, ¿sí? Entonces, mis amados, vamos a dejarlo por aquí. Aquí vemos que definitivamente Yeshua lo hemos interpretado nosotros como que estaba haciendo una cena de preparación para el Seder de Pesaj, para que sus discípulos, a la hora de hacer la cena, dieran esa nueva interpretación ya con el cumplimiento de él, porque cuando iban a celebrar, cuando ellos el 15 fueran a celebrar la cena, horas antes, el Cordero había sido inmolado y el Mesías iba a estar crucificado y muerto en un madero. Ahora, ¿por qué también podemos pensar de que no fue un Seder? Porque vemos que, primero vemos un relato cuando Yeshua estaba niño, que en una celebración de Pesa fue cuando él se perdió y se quedó en el templo, y que peregrinaron, él con su papá y su mamá. Recuerden que era una cena familiar. Sí, era una cena familiar. Si bien los varones eran los que estaban obligados a subir a Jerusalén, pues era un mandamiento y todos querían subir, subían con sus familias. Entonces, ahí también digamos que esos son
detalles que se tienen en cuenta a la hora de poder tener en cuenta de que, bueno, Yeshua estaba con los apóstoles y las familias, por ejemplo, Pedro tenía esposa y tenía suegra, ok. Bueno, el punto es que definitivamente fue una cena de enseñanza que tenía estos elementos de Pesaj y le estaba enseñando cómo debían interpretarlo hoy en día. Espero que esta clase les haya ayudado. Me pareció muy interesante compartirles cómo el ser de Pesaj se iba a cumplir en Mashiach y cómo aún todos estos elementos tradicionales que han venido añadiéndose a esta celebración pues contradictoriamente, digámoslo, porque pues los que establecieron estas, estas tradiciones son judíos que no creen en Yeshua y han colocado todas estas tradiciones alrededor de todos estos mandamientos que nos revela aún más de que Yeshua es el Mesías. Amén. Vamos a darle gracias al Padre y hacemos apertura de pronto a que si tienen algún aporte o alguna pregunta lo puedan hacer. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado el día de hoy, por permitirnos una vez más reunirnos delante de tu presencia, invocar tu nombre santo. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que nos revela los hechos históricos, históricos de cómo Yeshua en esta última cena estaba enseñándole a sus discípulos una nueva interpretación, un cumplimiento, cómo iba a ser esa interpretación a partir de ese cumplimiento profético que se iba a llevar a cabo en él. Y esa, digamos, manifestación máxima de este ser de Pesaj, Padre bendito. Te alabamos y te exaltamos y te pedimos que todas estas cosas que vamos aprendiendo nos puedan servir para seguir añadiendo más y más conocimiento no para envanecernos, sino para dar luz a todas aquellas personas que nos hagan pregunta de la esperanza que nosotros profesamos, Padre amado. Yo te pido por todas las personas que están aquí reunidas el día de hoy, a través de esta enseñanza, para que seas tú bendiciendo sus vidas y sus familias, para que seas tú revelándoteles cada vez más a través de tu Hijo, Yeshua, nuestro Mesías. Y te pido por las personas que van a posteriormente a ver estas grabaciones, que sea una bendición para sus vidas, para poder comprender mejor las Escrituras y poder acercarse más a ti, Padre. Porque tu palabra dice, a la emuná o a la fe añadir virtud y a la virtud conocimiento. Permítenos tener siempre un corazón humilde, que a pesar de que aprendamos cada vez más de tu palabra, seamos más humildes y reflejemos más tu carácter, porque esa palabra la aplicamos en nuestras vidas, Padre bendito. Como dijo el Mashiach, Yehoshua, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Te damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos de tu Hijo, Yeshua. Amén y amén.